Donde vamos a hablar un poquito acerca de religión, teología, fe, historia y muchas cosas más. Yo soy Juan David Estrada y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en un capítulo más de Fe que Piensa. Y esta vez vamos a tratar algo muy especial y es nuestro quinto capítulo sobre la historia del cristianismo. Y vamos a abarcar siglos quinto, sexto, séptimo, octavo y hasta el siglo 9 de la historia del cristianismo. Así que espero que lo disfruten. Vamos a ya arrancar con toda, vamos a meterle con toda y realmente espero que de verdad disfruten este viaje que estamos haciendo por medio de la historia del cristianismo, y nos estamos basando en la obra que realiza el doctor Justo L. González. ¿Listo? Lo pueden investigar quién es Justo L. González, como yo lo mencioné en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y por qué es importante confiar en él para esta historia. Y también voy a estar citando algunos de los de lo que el material y la bibliografía que él usa para construir la historia del cristianismo como hoy él la concibe. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a hacer aquí unos pequeños arreglitos. Unos pequeños arreglitos pequeños. Listo por acá. Ya ahí me ven. Excelente. Ahí me ven perfecto. Y como les dije, vamos a hablar acerca de Entre monjes y espadas, cristianismo e islam en choque, siglos sexto, parte del quinto, sexto y siglo noveno. Vamos a ver cosas muy interesantes. Aquí sí ya nos metemos duro en el medioevo, ya bajamos la época antigua y ahora sí nos vamos a meter duro en la época más pura medieval. Y esto es muy interesante. ¿Qué vamos a tratar? Esperen. Creo que se me fue muy adelante. Ya. Gajes del oficio. No importa, no ha pasado nada. Primer capítulo. De Roma a los reinos bárbaros. Segundo parte de la sección de hoy. Dije capítulo de sección. El monacato, guardianes de la fe y de la cultura. Tercero, misiones y evangelización mundial de Irlanda o pueblos germánicos. Cuarto, la formación del papado, del poder, del servicio al poder. Quinto, teología, liturgia y pensamiento medieval inicial. Y último, sexto, crisis y transición, los siglos oscuros y el despertar carolingio. El despertar carolingio. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hacerle. No sin antes ambientar un poquito aquí el tema, porque nos vamos a meter en una época muy especial de la iglesia. El medioevo es espectacular. Sí, tiene muchos matices y muchas cosas, pero el medioevo es espectacular. Y arrancamos entonces ahora sí. De Roma a los reinos bárbaros. El colapso del imperio y el nacimiento de un mundo nuevo. Arrancamos por la primera parte. La primera parte es la caída de Roma como un terremoto, a la civilización. Bueno, miren, transcurría el año 476 después de Cristo, cuando Odacro depuso al último emperador romano de Occidente. No fue solo hasta esa fecha, no fue solo hasta una fecha, sino que fue el fin de una civilización que había dominado el mundo por 1000 años. El doctor Justo González nos menciona y lo describe con una profundidad literaria muy especial. Él dice que la caída del imperio no fue un suceso repentino, sino un lento desmoronamiento
Sí, las instituciones romanas estaban corroídas por la guerra. La corrupción y la debilidad económica colapsaron una tras otra, pum, 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 hasta que lo único que quedó en pie fue la iglesia. Y eso va a tener mucho que ver con el poder del papado que va a tener después. Cuando los emperadores desaparecieron, los obispos todavía estaban allí. Las basílicas seguían abiertas aun cuando los palacios romanos se derrumbaban. De manera que Roma perdió sus ejércitos, su economía, sus carreteras, su arte, pero no perdió su fe. ¿Por qué? Porque esa estaba guardada en comunidades cristianas que ya habían sobrevivido a persecuciones peores. Ya estaban acostumbradas a este tipo de cosas. Segundo punto, la iglesia como el arca en medio del diluvio bárbaro. Sí, cuando Roma cayó, nadie más tenía más estructura, educación o continuidad. Así que los pueblos bárbaros no sabían administrar ciudades. Los nobles simplemente huyeron. Los sistemas legales simplemente colapsaron. Así que solo la iglesia tenía redes organizadas. ¿De qué? Obispos, monasterios, escuelas, bibliotecas, comunidad. Así que lo que nos dice un poquito el doctor Justo González es que fue la iglesia la que recogió los pedazos de la civilización destruida. Los obispos se convirtieron prácticamente en jueces, administradores y guías morales. Si Occidente no se hundió a una barbarie total, fue porque los monasterios y las diócesis se mantuvieron firmes cuando absolutamente todo alrededor se desmoronaba. Y finalmente, tercer punto, la conversión de los pueblos germánicos, un desafío espiritual y cultural. La mayoría de esos pueblos bárbaros, que eran los godos, los vándalos, los lombardos, los suevos, los ostrogodos, eran, adivinen qué, arrianos, ¿no? De la fe ortodoxa. Como lo vimos en capítulos anteriores, los arrianos tenían una herejía bastante fuerte ahí. Así que el doctor González dice que, bueno, la fe que dominaba entre esos invasores, pues por supuesto estaba distorsionada. Y González, el doctor Justo, nos explica que el cristianismo de estos bárbaros, cuando lo conocieron, no era el que era aceptado como el credo de Nicea, sino que aceptaron pues el credo arriano, porque habían sido evangelizados por nada más y nada menos que los ofilas, misioneros godos. Por lo tanto, cuando ocuparon Italia, que fue Roma, pues, ocuparon también España o África, se produjo una situación bastante irónica. La iglesia dentro del imperio era de Nicea, o sea, de la fe nicena, llamémoslo así, fe nicena, mientras que los nuevos gobernantes eran de una fe arriana. A la larga esto creó tensiones, pero también oportunidades para que la iglesia occidental mostrara su autoridad moral. Así que, cuando el catolicismo romano en estos momentos suele afirmar que solo Roma salvó la civilización, la realidad es que lo histórico que fue es que los monjes de toda Europa, tanto irlandeses, hispanos, galos, egipcios, preservaron la cultura. No existía un papado centralizado en ese momento. Y la autoridad moral de los pueblos venía de las comunidades cristianas locales y no de un punto llamado Vaticano. Continuemos. El cristianismo como estructura del nuevo mundo. ¿Sí? Punto 1. Los obispos como nuevos líderes sociales. Cuando los administradores romanos desaparecieron del Papa, los obispos en ese momento se convirtieron en las figuras públicas más preparadas y respetadas en su momento. Ellos sabían leer, ellos sabían negociar, sabían medir, administrar, organizar, etc. Y eran los únicos con legitimidad reconocida tanto por cristianos como por paganos para hacer todo esto. Finalmente, la autoridad de los obispos creció en su momento no por ambición, sino por una necesidad. Los pueblos buscaban estabilidad, buscaban justicia, y los obispos eran los únicos capaces de poder ofrecerle lo que estaba buscando el pueblo tras la caída de Roma. Así que, dado por eso, la iglesia se convirtió, sin proponérselo, sin querer, en la columna vertebral de un nuevo orden social. Esto a la larga fue el germen del sistema medieval en el que la iglesia y el poder civil se entrelazaron profundamente. Como punto 2, la desaparición de las ciudades
y la iglesia ruralizada. Finalmente, con el derrumbe del comercio y la economía, las ciudades se despoblaron totalmente y la iglesia, que antes era principalmente urbana, tuvo que como descender al campo y adaptarse a un mundo nuevo rural, un mundo nuevo tribal, un mundo nuevo más disperso. Finalmente, la iglesia europea en los siglos VI y en los siglos VII no era ya una institución urbana romana como tal, sino una red rural de obispos y monasterios que vivía la fe en medio de sus aldeas muy aisladas y de las poblaciones en transición. Así que la cristianización de Europa se hizo de aldea en aldea, de a pie, de aldea en aldea. Así que esto cambia drásticamente el tono del cristianismo en su momento. Se vuelve menos intelectual, se vuelve mucho más práctico, más ritual, más moral, más monástico, como las imágenes que les he estado mostrando. Y tercer punto, la Biblia como guardiana de la memoria. Ojo, perdón, la iglesia como guardiana de la memoria. ¿Por medio de qué? Manuscritos, liturgia, arte, etc. Así que cuando los bárbaros quemaban todas las bibliotecas, los monjecitos que aparecen ahí, copiaban manuscritos noche y día, mantenían copia y copia de manuscritos. ¿Qué copiaban? La Biblia, por supuesto, los escritos de los padres de la iglesia, las obras clásicas de Grecia y Roma. Y lo que dice el doctor Justo es que si hoy poseemos, por ejemplo, a Homero, a Agustín, a Cicerón, la Biblia, historia, es gran parte gracias a estos monjes. Mientras Europa total se hundía en la violencia, estos monjes preservaron la memoria del mundo antiguo. Así que si le debemos algo a la historia, si alguien le debe algo a la historia, es el mundo del cristianismo. Si los monasterios, prácticamente la cultura occidental hubiese desaparecido. Así que importante decir que, y aquí quiero ser un poquito como enfático, como siempre lo soy en estos puntos, y es que los católicos, algunos amigos católicos suelen decir que la iglesia medieval desde un principio ya había un papado, ¿cierto? Y era centralizada. Pero hay algo que me parece muy interesante, es que la fuerza real estaba en los obispos locales y en los monasterios. Vaya, ¿no? La cultura se preservó gracias a monjes anónimos, estos héroes. Y durante casi 300 años, Roma apenas sobrevivió a su poder como tal. O sea, su poder era algo meramente simbólico. Sigamos. Siguiente punto. Gregorio Magno. Wow. Aquí se empieza a poner dura la historia. Pastor, reformador y arquitecto del occidente cristiano. Llama a subirle aquí a los gregorianos. El papa que salvó a Roma, sin ser un papa imperial. ¿Cuándo vivió Gregorio? Gregorio vivió del 590 al 604 y asumió el liderazgo cuando Roma estaba devastada. Cuando había pestes, hambrunas, invasiones lombardas, pobreza absoluta. El doctor Justo nos dice una descripción muy bella, y es que Gregorio no gobernó desde un trono, sino desde una ciudad totalmente en ruinas. Mientras los emperadores bizantinos, que eran los de Constantinopla, donde Constantino fundó la Nueva Roma, como les dije la vez pasada, él organizó, o sea, Gregorio organizó el socorro de todos los pobres en Roma. Negoció con los lombardos, distribuyó alimentos, transformó el episcopado romano en el centro espiritual de Occidente. Así que a la larga Gregorio es la razón por la cual la figura papa, ¿sí?, comienza a ser vista como pastor universal. Es verdad, no fue por algo teológico, sino por una necesidad del momento. Por eso les decía que la caída del imperio y que la iglesia sea como la columna en ese momento de Roma es lo que contribuye también a ese poder papal posterior. Segundo punto, reformador de la liturgia y la espiritualidad. Gregorio impulsó una reorganización litúrgica muy interesante, el canto gregoriano, como el que tengo sonando un poquito de fondo, y la formación oficial de un clero. La liturgia romana adquirió su forma básica bajo Gregorio a la larga. Miren cómo Gregorio se transforma esto, y de pronto muchos creen que la liturgia de hoy es exactamente la liturgia de nuestra iglesia primitiva, y eso no era así.
Su intención no era crear un ritual rígido, sino un espacio de oración para el pueblo que estaba traumatizado por la violencia. Su espiritual era profundamente pastoral: humildad, servicio, oración, pobreza. Era lo que caracterizaba a Gregorio. Y el gran impulsor de las misiones, como tercer punto. Gregorio envió misioneros a Inglaterra, que fue, por ejemplo, Agustín de Canterbury. Animó a las misiones en el norte y vio a la iglesia como puente entre los pueblos. Gregorio comprendió que el futuro de la iglesia no estaba en Roma, sino en los pueblos bárbaros. Soñó con una Europa cristiana, donde la fe uniera a todas las tribus reinos en un mismo evangelio. Así que su visión plantó la semilla de la Europa medieval. Importante, el papado como tal, miren, no nace con Pedro ni en los primeros siglos, sino que el papado nace aquí con Gregorio, de esa manera. Porque primero, Roma estaba destruida. Segundo, Viscancio no la defendía. Y tercero, los obispos locales buscaban era un líder espiritual en medio de toda la destrucción que había. Así que a la larga el poder papal es una creación histórica por los acontecimientos que sucedieron y no precisamente fue un concepto apostólico. Vamos a la sección número 2. El monacato, guardianes de la fe y la cultura. El tema del monacato es muy interesante y vamos a ver por qué. Primer punto aquí: su origen y sentido espiritual. El monacato como protesta espiritual contra la decadencia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho un poquito de esto? En el anterior capítulo yo les dije que fue una forma de protesta en contra de la decadencia que originó el poder aliado a la iglesia. Así que después de Constantino y la paz de Roma, muchos cristianos sintieron que la iglesia se estaba prácticamente aburguesando, ¿sí? Y perdiendo el fuego del martirio. Ya no había persecuciones que probaran la fe. Ya ahora la tentación era la comodidad, el poder, el lujo. Y el doctor justo le explica de una manera muy chévere, y es que el monacato nació como una protesta contra la mundanización más bien de la iglesia cuando cesaron las persecuciones. Muchos cristianos sintieron que la fe ya se hacía débil, se hacía cómoda, parecía de pronto en lo que vivimos algunos en nuestras ciudades hoy en día, y que la cruz se había convertido en un ornamento solamente. Los monjes ahora eran los nuevos mártires en ese momento. Ya no se derramaba sangre, sino que se ofrecía su vida entera como sacrificio. Era la manera de decir: me entrego en sacrificio. Estos primeros monjes eran ermitaños: Antonio en el desierto egipcio, Pablo de Tebas, Macario, los padres del desierto, etc. Ellos buscaban vivir en soledad radical, buscando a Dios totalmente sin distracciones y alejado de toda la tentación de los demonios y demás. Segundo punto, la idea del atleta de Dios. La soledad no era huida, sino un combate. ¿Por qué? Porque los monjes entendían que su vida era como una guerra espiritual real contra el pecado, contra la carne, contra los demonios. Por eso ahí la imagencita. El doctor justo nos dice de una manera muy interesante que para los monjes el desierto era el estadio donde el cristiano luchaba contra sus pasiones y contra el mismo demonio. Ellos se veían como una especie de atletas de Dios que continuaban la tradición martirial, peleando ya no en contra de un imperio de emperadores, sino contra los enemigos invisibles: el pecado, la tentación, la carne. Así que el monasterio, el monacato, el ascetismo no nace como un sistema propiamente institucional, sino como un movimiento de rehabilitación espiritual que tenía unas raíces para ellos bíblicos. Y como tercer punto, el paso del eremitismo al cenobitismo. ¿Cómo así? Los eremitas, atraían a la larga discípulos, y los discípulos formaban comunidades, y las comunidades se organizaban. Así nació el monacato famoso cenobita, o sea, de vida en común, reglas, trabajo, oración, estudio en común. Pasamos de ser un eremitismo de soledad, estando solos, a traer esas prácticas, pero ahora para vivirlas en comunidad. Pachomio, antiguo soldado egipcio, organizó las primeras comunidades monásticas estables, dice el doctor Justo González.
les dio reglas, horarios, oficios, alimentos, tareas, etc. Así que el monacato dejó de ser una aventura individual tirada en el desierto para convertirse en un camino hacia la santidad, pero en comunidad. Y de ahí nacería lo que es el actual monacato occidental. Todo este que le estoy contando, ¿de dónde sale? O digamos que ¿quién lo postula? Esto lo hablan en la vida de Atanasio, el libro de la vida de Atanasio, en las reglas de Pachomio y en las apotegmas de los padres del desierto. Finalmente, algunos afirman que el monacato era una invención exclusiva de la iglesia en ese momento, como llamada católica, pero la realidad es que nació siglos antes de todo el sistema papal y en respuesta a una presunta decadencia de la iglesia por herencia del poder. Importante aquí, vean, los líderes de este movimiento no eran romanos, sino egipcios, sirios y palestinos. Qué interesante. Y el monacato era un movimiento descentralizado, pero que se basaba en las escrituras, contemplando las escrituras, dando siempre una relevancia absoluta a las escrituras. Y finalmente, su autoridad provenía no de que fueran obispos o que pasara como la autoridad de persona a persona, sino que consistía en una autoridad basada en la santidad. Santidad. Siguiente punto. Vamos a ver aquí. El señor Benito de Nursia y la regla que transformó a Europa. La regla de Benito. Primer punto. El monje que dio forma a la Edad Media. Benito de Nursia, que vivió de 480 a 547, es considerado el padre de Europa. No por un poder político, sino porque su regla monástica, que es la regla de Benito, de San Benito, dio orden, estabilidad y sentido espiritual a un mundo que en ese momento estaba en ruinas. Con la regla de Benito, el monacato dejó de ser una improvisación espiritual y se convirtió en una escuela de disciplina, oración, trabajo, donde el mundo estaba totalmente sumido en guerras y hambrunas. Los monasterios benedictinos se transformaron en el oasis de paz y de organización que necesitaba la comunidad. La regla de Benito era la manera en que estos nuevos monjes debían vivir en comunidad. Era una regla bien interesante. Así que a la larga Benito no quiso formar un imperio espiritual, sino que quiso crear un lugar donde Dios fuera buscado de verdad de todo corazón. El segundo punto es los tres pilares de la regla de Benito. Aquí está: oración, trabajo y estabilidad. La regula benedicti, o la regla de Benito, precisamente y concretamente no es un tratado teológico. Es más que todo como un manual de vida. ¿Cuáles eran sus tres principios? Uno, ora, la liturgia de las obras, oración todo el tiempo. Segundo, trabajo manual y agrícola para poder vivir. Y lo que le llamaban, tercer punto, estabilidad o stabilitias loci, que significa permanecer en comunidad. Finalmente, Benito no buscó la espectacularidad ascética, sino que su idea era la moderación, la obediencia y la constancia. Para él, dice el Justo González, que su regla no es solitario, sino hermanos que buscan juntos a Dios cada día. Eso es un concepto bien interesante. Así que este equilibrio finalmente convirtió a los monasterios en un centro no solamente de oración, sino de productividad, de cultura y de orden. Y, ¿por qué no?, de intelectualidad. Y el tercer punto, ¿cómo los monasterios benedictinos salvaron la civilización? Vean, gracias al método de la vida de Benito, podemos decir que se organizaron granjas, se cultivaron campos abandonados, se educó a los campesinos, se copiaron los manuscritos de la Biblia, se preservó la Biblia y también otros manuscritos, y se resguardó el saber clásico, que era lo que yo les decía ahora con respecto a los monacatos. Los monasterios de Benedicto se convirtieron como en ese faro en medio de la noche medieval, ¿sí? Allí se preservaron no solamente lo que les decía, las escrituras, sino también literatura clásica, la historia, la filosofía, las artes. En muchos casos, el monasterio de verdad era la única luz
cultural en medio de cientos de kilómetros de ignorancia. ¿Eso dónde lo podemos sacar? ¿Dónde se ve? En la regla de San Benito, los documentos de Monte de Cassino, en las cartas carolingias sobre los monasterios. Y lo interesante de todo esto es que si bien la iglesia medieval moldeó, creó la civilización, no fue desde una institución, sino que la verdad histórica nos muestra es que fueron los monjes benedictinos, los que conservaron la Biblia y la cultura que da forma a la civilización. Y bien interesante es que estos monjes eran anticlericales, o sea, eran críticos del lujo episcopal. Entonces, ¿dónde queda todo ese clero lujoso? Hacer pompa de las iglesias, del papado y de todo esto. No. Qué interesante. El monacato como fuerza, vamos a ver aquí. El monacato como fuerza misionera y civilizadora. Irlanda, Escocia, Inglaterra, Alemania y Países Bajos, los destinos de esta gente. Todos fueron evangelizados por estos monjecitos. En su momento, no por mano de un papa o por mano de ejércitos, sino por estos chicos, estos monjecitos. Los misioneros celtas y benedictinos avanzaron hacia regiones que Roma jamás había controlado. La principal arma de estos monjes no era la espada, no era el ejército, no era el poder, como más adelante lastimosamente se haría con la colonización, sino su libro, el libro santo de la iglesia, que es la Biblia. Ellos también enseñaban a leer, cultivaban la tierra, ofrecían el evangelio junto con la civilización, hacían verdad una misión real evangelística bien bonita y bien interesante. El segundo punto, el método monástico, evangelización cultural. Y esto es aplicado mucho después en las misiones modernas, que más adelante lo vamos a ver. El monasterio actuaba como pequeñas ciudades modelo. ¿Por qué? Porque propendían por tener escuela, hospedería, hospitales, bibliotecas, centros agrícolas, templo, lugar de justicia. Y el doctor Justo nos lo resume como que, a ver, los bárbaros no eran conquistados, sino fascinados por esto. Porque donde los monjes llegaban, la vida mejoraba visiblemente. Había salud, había educación, había orden, había pan. Así que esta es la razón por la cual las tribus aceptaban al cristianismo no como con imposición, sino como un momento de liberación. Así que desde ese momento vean cómo se empiezan a hacer las misiones. Y es cierto que más adelante en la colonización algunos monjes quieren hacer y retratar lo mismo que se hizo en su momento, aunque los colonizadores se lo negaron. Pero ese es el modelo bíblico, el servicio, el amor, no una imposición a base de espada. Y el monacato formó la cultura europea. La estructura de la Europa medieval, la agricultura, la educación, el trabajo, el calendario, la moral social, ¿nació de dónde? De los monasterios. Le debemos mucho a estos tipos. Incluso las primeras universidades de Bolonia, de París, de Oxford, surgieron de escuelas monásticas y catedráticas. El día a día europeo, como dice el doctor Justo, sus horas de trabajo, su calendario litúrgico, su moral sexual, su disciplina social, se moldeó gracias a los monasterios. Así que podemos decir, como dice el doctor Justo González, que Europa fue hija del monacato antes que hija del papado. Así que muchos de los amigos católicos pueden decir que la iglesia de Roma convirtió a Europa. Pero ¿cuál es la realidad histórica? Quienes evangelizaron Europa fueron los monjes independientes. Muchos celtas no obedecían al papa. Los métodos eran bíblicos, no sacramentales, no sacramentalistas en ese momento. Y las conversiones fueron culturales y no políticas. Pero quiero repetir algo, y es lo siguiente. Esto yo no me lo estoy inventando. No es una opinión que yo esté dando. Eso es una conclusión a la investigación que hace el doctor Justo González. Y es una conclusión válida en el sentido de que él
da y muestre las evidencias. Yo aquí estoy haciendo es como el resumen de esas evidencias que muestra el doctor Justo González para sus conclusiones, y él porque dice que fueron los monasterios que hicieron todo esto mucho antes que todo este poder y la construcción del papado que vendría más adelante. Siguiente punto. Misión y evangelización de Irlanda a los pueblos germánicos. Vamos a la sección 3, ya vamos a la mitad de nuestro podcast. Irlanda, la isla que conservó la luz. El milagro de Irlanda, primer punto, un cristianismo sin persecuciones y sin Roma. ¿Por qué? Porque Irlanda nunca fue parte del Imperio Romano. Así que su cristianismo, el cristianismo que se vivió en Irlanda, no dependió de emperadores, no dependió de concilios, no dependió de los papas, sino que fue un cristianismo 100%, bueno, no digamos 100% porque siempre tenemos que tener un porcentaje de duda, pero fue un cristianismo bíblico, monástico, misionero y creativo. Irlanda fue la providencia de Dios para la cristiandad occidental. Mientras Europa continental se hundía en ese caos que les estaba mencionando, los monasterios irlandeses florecían como centros de aprendizaje, de espiritualidad, de misiones. Y allí también se preservó la Biblia, se preservó la cultura clásica y se preservó la visión cristiana del mundo. La iglesia irlandesa finalmente fue independiente, descentralizada, sin obispos poderosos, basada en monasterios, basada en los famosos abades y en los misioneros itinerantes del momento. Segundo, San Patricio, esclavo, convertido y misionero. San Patricio fue capturado como esclavo por los irlandeses, pero conoció a Cristo en su cautiverio. Y desde que escapó de su esclavitud, decidió regresar para predicarles el evangelio a ellos. Así que, vean, Patricio no fue enviado por Roma, fue enviado yo creo por el mismo Cristo, porque no actuó bajo una autoridad papal, como si él fuera la cabeza de la iglesia, cuando la cabeza de la iglesia es Cristo. Fue un misionero llamado por algo en su interior, por el Espíritu Santo. Así que su misión no se limitó por el modelo eclesial de Roma, sino que creó unas nuevas formas de evangelización que se adaptaron a las tribus celtas donde se fue predicado el evangelio. Su método consistía en predicaba primero al jefe de la tribu, después convertía a la tribu completa, después plantaba un monasterio y ahí enseñaba tradición, no, Biblia, trabajo y educación. Sí. Y tercer punto, los monasterios irlandeses, faros en medio de un mar de tinieblas. ¿Por qué? Porque Irlanda creó una red impresionante de monasterios. Por ejemplo, los monasterios de Bangor, de Lona, de Kells, donde se copiaron manuscritos bíblicos, lo que hoy por hoy es un tesoro en el mundo. Los libros de Kells, los libros de Durrow. Finalmente, en Irlanda, el monacato se convirtió no solo en una disciplina espiritual, sino en el corazón propio de la cultura. ¿Por qué? Porque los monasterios eran escuelas, eran bibliotecas, eran talleres artísticos, centros de misión. Así que Europa debe a los monjes irlandeses buena parte de su renacimiento cultural. ¿Dónde podemos encontrar esto? En libros como las Confesiones de San Patricio, en las Crónicas de Lona, en el libro de Kells. Y es bien interesante en que Europa no se convirtió porque el Papa haya enviado un mundo de misioneros, sino que, por ejemplo, en Irlanda fue evangelizada no por Roma, no dependía de un papado. Así que su misión alcanzó Escocia, Inglaterra, Francia y Alemania. Y en ese momento podemos decir que fue el movimiento misionero más bíblico de toda la Edad Media. Eso no significa que más adelante ya los papas no envíen, pero ya había llegado el cristianismo. Escocia e Inglaterra, Columba y Agustín. Columba e Lona.
Iona, perdón. La misión celta hacia el norte. Bien, Columba, que vivió del 521 al 597, fundó el monasterio de Iona, una isla desde la cual saldrían muchos misioneros hacia Escocia y hacia el norte británico. El doctor Justo González dice que Iona se convirtió en el centro neurálgico del cristianismo celta. Era una mezcla entre monasterio, escuela, casa misionera y refugio espiritual. Desde allí, Columba y sus discípulos evangelizaron a los pictos, un pueblo temido incluso por los romanos. Y ese cristianismo, la verdad que era bastante sencillo, ascético, bíblico, era muy misionero y claramente sin una influencia romana. Aquí tenemos a Agustín de Canterbury y la misión romana, ahora sí, a Inglaterra. En el 597, perdón, ahora sí, el Papa Gregorio envió misioneros a la Inglaterra anglosajona. El doctor Justo González nos dice que Agustín de Canterbury encontró una Inglaterra donde ya existían cristianos celtas. Pucha. La iglesia romana no introdujo el cristianismo, sino que intentó organizarlo bajo su autoridad papal. Vean esto, importante. Cuando la iglesia romana, ya en cabeza de su obispo, el papa, encontró o llegó a ese territorio anglosajón, encontró que ya existía un cristianismo celta. Así que Roma no introdujo el cristianismo ahí. Lo que hizo fue intentar organizarlo bajo su autoridad. O sea, Inglaterra ya practicaba el cristianismo. La realidad es que la misión romana chocó con los celtas. Y el problema no era la fe en sí, ¿saben qué era? La autoridad papal. Y el tercer punto, el conflicto celta-romano. En el sínodo de Whitby, en el 664, surgió una pregunta decisiva. ¿Sigue la iglesia la tradición celta o la tradición romana? ¡Wow! El doctor Justo González nos dice lo siguiente: el conflicto entre celtas y romanos no fue doctrinal, sino administrativo. Los celtas no reconocían la autoridad universal del obispo de Roma. La decisión de Whitby a favor de Roma significó el fin de la independencia eclesiástica celta. Hay un poder que viene y que pone para que no, o sea, ¿cómo le explico? Ese poder papal viene para someter a esos pueblos a su autoridad, no para llevar la doctrina verdadera. Eso es un punto brutalmente importante. ¿Por qué? Porque miren que la iglesia primitiva no reconocía la supremacía papal en ese momento. O sea, no era algo como muchos nos lo intentan vender, que fue desde un principio que ya había una autoridad del obispo de Roma en toda como jurisdicción universal, y no es así. Esto lo podemos ver gracias a la Veda del Venerable, la historia eclesiástica del pueblo inglés, las crónicas de Iona, las actas del sínodo de Whitby. Y wow, esto nos habla mucho de la realidad del cristianismo. La iglesia celta en su momento rechazó al papa por siglos. Inglaterra fue cristiana mucho antes que llegara a Roma a predicarles. Bien interesante. Vamos al siguiente. Alemania, Países Bajos y más allá. Bonifacio y otros héroes. Bueno, Bonifacio, el apóstol de Alemania. Bonifacio vivió del 672 al 754, nació en Inglaterra y fue enviado por los monjes anglosajones para evangelizar a los pueblos germánicos. Bonifacio no fue un agente de poder papal específicamente, aunque por supuesto mantuvo su contacto con Roma. Su misión no consistió en controlar las iglesias, sino crear comunidades cristianas en regiones donde reinaba profundamente la violencia y el paganismo. ¿Cuál es el acto más famoso de este Bonifacio? Derribar el roble de Thor en el famoso Ese o Isi, demostrando finalmente que el dios germánico
no va a poder vengarse de él. El método germánico: predicar, alfabetizar y civilizar. Los pueblos germánicos no tenían escritura. Y los monjes entonces les enseñaron a leer y les enseñaron de cultura. La evangelización en Alemania fue también un proceso de alfabetización a la larga. Los monjes trajeron libros, trajeron idiomas, trajeron leyes, trajeron agricultura, trajeron organización, y ellos no solo predicaban, sino que construían civilización. Qué importante hoy esto para las misiones modernas. Más allá de Alemania, Países Bajos, Suiza, Austria y Dinamarca. ¿A qué países alcanzaron las misiones monásticas? Estuvieron en Países Bajos, lo que en ese momento se llamaba como Frisia, en Baviera, en Turingia, en Sajonia y en Dinamarca. Cada monasterio era una luz en medio de tanta barbarie. Si Europa se convirtió al cristianismo, afirma el doctor Justo González, fue por hombres como Patricio, como Columba, como Bonifacio. ¿Por qué? Porque ellos caminaron entre los bosques, cruzaron ríos y se internaron en sus aldeas. ¿Llevando qué? Llevando la cruz, llevando un libro, llevando oración, llevando civilización, cultura, servicio. Así que miren, qué interesante. La historia que nos muestra. La historia nos muestra que la evangelización fue obra de monjes celtas y monjes anglosajones por la necesidad imperiosa de llevar el evangelio a todo el mundo. Normalmente casi todos eran independientes de Roma y muchos rechazaban incluso el modelo clerical romano. Así que podemos decir que las misiones son profundamente bíblicas y esos monjes se inspiraron en la Biblia para hacer sus misiones. Vamos a la sección número 4, la formación del papado, del servicio al poder. Bien, vamos con de obispos humildes a autoridades políticas. Aquí vamos a hablar entonces de ese desarrollo del papado, que muchos de nuestros amigos católicos dicen que ya existía desde un principio. No es así. El obispo de Roma antes del papado, un pastor entre muchos, ¿sí? Como todos los demás obispos, pero había una primacía y honor de Roma, por supuesto, por ser una ciudad importante. Esto ya lo había mencionado, pero eso no significaba una autoridad jurisdiccional, autoritaria, como ya después se fue desarrollando. Así que antes del siglo VI, el obispo de Roma era uno más entre los obispos principales, dentro de los cuales estaban los obispos de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén. Su autoridad era moral, no jurídica, era algo más de honor que político. El doctor Justo González lo dice de una manera súper abierta, que en los primeros siglos Roma no tenía jurisdicción sobre otras iglesias. Su prestigio provenía del martirio de Pedro y Pablo, como lo habíamos hablado, pero no existía un concepto de supremacía papal en su momento. ¿Por qué? Porque otros obispos como los de Alejandría, como los de Antioquía, eran en su momento igual de importantes. Y eso él lo saca, por ejemplo, de toda la investigación de la historia eclesial que ya hemos visto anteriormente con Eusebio y demás. Así que, bueno, yo sé que mis amigos católicos pueden odiar esta frase, pero es totalmente histórica. El papado no existió antes del siglo VI, como hoy lo vemos. No existió. Bien, Gregorio Magno, el último romano y el primer líder moral de Occidente. Finalmente, cuando Gregorio asumió el episcopado en el 590, Roma estaba, como les decía, totalmente destruida, desprotegida, no había emperador en Occidente, no había ejército, no había administración. Así que Gregorio, él no estaba buscando un poder, sino servicio. Digamos que le cayó el tema por falta de alternativas. ¿Por qué? Porque en un mundo sin emperadores, pues los romanos miraron al obispo que lo liderara, porque era la iglesia, era la fe. Así que en ese momento, esa autoridad del obispo de Roma nació como una necesidad que tenía el pueblo y no como una doctrina propiamente apostólica. Porque Gregorio alimentó a los pobres, pagó milicias, negoció con los bardos, como yo les mencioné ahora, organizó misiones. Pero, ¿saben? Él mismo rechazaba ser llamado un papa universal. Ay, ay, ay.
¿Por qué? En su carta famosa dijo, vean lo que dice la carta de Gregorio Magno, que se llama Registrum Epistolarum. Dice: cualquiera que desee ser llamado obispo universal es precursor del anticristo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Wow. Eso sí es una. Eso sí me llama poderosamente la atención. Sigamos. Y finalmente Roma se convierte en autoridad porque el imperio desapareció. O sea, aquí es una explicación de por qué surge ese papado. Cuando los emperadores occidentales desaparecieron, Roma quedó sin gobierno. La única institución estable era ¿qué? La iglesia. El papado se convirtió en autoridad en ese momento política, no por razones propiamente doctrinales, apostólicas y religiosas, sino porque no había nadie más que pudiera gobernar. Los papas finalmente en ese momento actuaron como administradores civiles en ausencia del Estado. Así que el papado en ese momento nace por un vacío político, no por un mandato apostólico o doctrinal. Sigamos. El ascenso político del papado, aquí se pone bien interesante, desde los siglos VIII hasta el IX. El regalo de los francos, cuando la iglesia se convierte en Estado, rayos. En el siglo VIII Roma estaba amenazada por los lombardos. Así que finalmente el Papa Esteban, el obispo Esteban, número 2, el obispo Esteban II, pidió ayuda a los francos. Pipino el Breve venció a los lombardos y entregó tierras ¿a quién? Al Papa. Así nació el Estado Pontificio. El doctor Justo nos lo señala de la siguiente manera: la famosa donación de Pipino transformó al obispo de Roma en gobernante temporal. Por primera vez en la historia, el papado poseía territorios, ejércitos y recursos. Este hecho cambiaría para siempre el carácter del episcopado romano. En ese momento podemos decir que nace el papado político. Vean cómo el papado hace un desarrollo no propiamente doctrinal y apostólico. Rayos. La falsa donación de Constantino. Esto es durísimo. Para justificar el nuevo poder papal, en el siglo VIII circuló un documento falsificado, la Donatio de Constantino. Así le dicen, la donación de Constantino. Esto fue una falsificación, pero aún así sirvió por siglos como fundamento ideológico para la supremacía papal. Es posible. El papado se apoyó en un documento apócrifo para reclamar autoridad imperial. Razón tenía la otra vez nuestro querido Edgar Pacheco en señalar este punto. La coronación de Carlomagno en el 800, el Papa coronando al emperador. Miren, en el año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. El doctor Justo González nos comenta que al coronar el Papa Carlomagno, el Papa se convirtió en quien podía otorgar legitimidad imperial, y este acto implicaba que la autoridad del emperador provenía de la iglesia y no al revés. No, la autoridad papal provenía del emperador. Aquí nace la famosa idea medieval de el Papa está por encima de reyes y emperadores, y eso es lo que quiere instaurar católicos acérrimos que viven aún en Trento. Pero claramente, como les he mostrado, esto no existió en los primeros siglos. ¿De dónde sacamos todo esto? De documentos como la donación de Pipino, de documentos como la donación de Constantino, que falsificada y lo pudieron corroborar después, de los anales de Regni de Francorum. Y aquí podemos ver que la idea de la supremacía papal en ese momento se justificó fue con un documento falso. Así que podemos afirmar que en ese momento el catolicismo, el cristianismo medieval, en ese momento romano, porque ya existían comunidades cristianas en otras partes del mundo, tenía más raíces políticas que bíblicas. Y es interesante que muchos
queridos amigos católicos, quieren volver a ese modelo. Bien, siguiente. Cuando el papado se convierte en el árbitro de Europa. El papa como señor feudal. El papa como señor feudal. Con tierras propias, soldados, tributo, el papa se convirtió en un señor feudal más dentro del sistema medieval. El papado adquirió una estructura finalmente feudal. ¿Por qué? Porque nombraba vasallos, administraba pueblos, cobraba impuestos y definía fronteras. Vean pues, el obispo de Roma se transformó en un príncipe temporal. Eso significa que no era un líder solo espiritual, era un gobernante armado con intereses políticos. Es la realidad. Perdón que se ve como borrosito la imagen, debe ser por mi internet. Segundo punto, la intervención en asuntos de reyes. El papa empezó a intervenir en disputas entre monarcas para actuar como juez, para imponer disciplina y para reclamar obediencia. El papado del siglo IX y X finalmente ya no buscaba solo un bien espiritual, sino también un control político. Comenzó a verse como un árbitro de reyes y señor de naciones. Este poder, esto que les menciono, más adelante desembocará en un conflicto fuerte entre el papado y el imperio en el siglo XI. Y más adelante lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Y finalmente la degeneración moral del papado. Antes del gran papa reformador del siglo XI, que fue Gregorio VII, el papado pasó por su época más oscura. Y aquí nos lo dice el doctor Justo González. ¿Qué nos dice Justo? El siglo X fue la edad más oscura para el papado. Intrigas, asesinatos, prostitución, corrupción, manipulación política. Todo esto marcó la sede de Roma. Algunos papas literalmente eran títeres de las familias nobles. Otros murieron en circunstancias vergonzosas, como algunos cometiendo, por ejemplo, adulterio. Así que este es el periodo conocido como la pornocracia. Eso nos lo dicen varios apologistas. El Saeculum Obscurum. Y esto me puede decir, ¿y usted dónde saca todo eso? Eso lo saca el doctor Justo de las Crónicas Romanas del siglo X, del Luitriprado de Cremona y de toda la documentación franca en su momento. Así que podemos decir con autoridad histórica, con base en lo que dice el doctor Justo González en la investigación, es que el papado es un producto medieval, no es un producto apostólico. En el Nuevo Testamento no hay papas como nos está mostrando esta época, sino que se conoce son ancianos, obispos, un colegiado. Importante, como estamos viendo, la sucesión romana se construyó con falsificaciones, alianzas políticas, degeneración moral. Y la verdadera iglesia de Cristo sobrevivió gracias ¿a quién? A misioneros y monjes. No al papado. Vamos con el sección número 5, ya vamos a acabar esta grandiosa historia. Y es teología, liturgia y pensamiento medieval inicial. La transformación de la teología de los padres a la iglesia medieval. A la iglesia media, perdón. Primero, la teología deja de ser un pastoral y se vuelve mucho más técnica. En los siglos IV y V, la teología era hecha finalmente por pastores, como yo se les comenté la vez pasada. Atanasio, los Capadocios, Agustín, Jerónimo. Pero ya a partir del siglo VI hasta el siglo VIII, la teología se desplaza a los monasterios y a las escuelas catedráticas. Así que pierde un poco su tono bíblico, pastoral y apologético y se vuelve más un tema de especulación y filosofía. Tras la época de los grandes padres, la teología occidental finalmente se volvió más repetitiva y menos creativa. Las obras de Agustín, por supuesto, se convirtieron en manuales y muchos teólogos medievales simplemente comentaban o glosaban a los antiguos sin importar una nueva visión. Así que la vitalidad de la patrística se reemplaza por esquemas bastante rígidos.
Tenemos a Boecio, el puente entre Platón y el cristianismo medieval. Boecio, que vivió de 480 a 524, es clave. ¿Por qué? Porque fue él el que introdujo en Occidente gran parte de Aristóteles, que sería donde más va a beber Tomás de Aquino. Y en su obra De Consolatione Philosophiae marcó el pensamiento cristiano durante muchos siglos. El doctor Justo González nos comenta que Boecio fue el gran transmisor de la filosofía clásica al medioevo. Su síntesis entre el cristianismo y filosofía creó categorías con las que la Edad Media pensaría en Dios como sustancia, accidente, forma, materia, etc. Así que sin Boecio no habría más adelante escolástica. Y sin la escolástica no existiría tipos como Tomás de Aquino ni la doctrina que sería posterior a Tomás de Aquino. Y tercer punto, la fe se hace más intelectual y menos bíblica. Rayos. Así que a medida que el latín se convierte en la lengua culta y no la lengua del pueblo, la teología se aleja un poco de las escrituras. La Biblia empezó a ser un libro para clérigos formados y no para el pueblo. El pueblo conocía la fe no por la lectura personal de la Biblia, sino por qué, por las liturgias, las imágenes, los sacramentos, etc. Así que esto es la preparación del terreno perfecto para el clericalismo. ¿Por qué? Porque ahí se dice que solo el clero puede interpretar la Biblia. Pero solo el clero puede interpretar la Biblia. Así que aquí se ve la raíz del problema. La teología deja de ser exegética y se vuelve filosófica. Y el catolicismo medieval en ese momento no es una continuidad bíblica, sino una síntesis de Biblia, Aristóteles, tradición litúrgica, etc. La liturgia medieval, de la comunidad a la ceremonia. La liturgia del pueblo, la liturgia de pasar de la liturgia del pueblo a la liturgia clerical. La liturgia de los primeros siglos era bastante participativa. Eran lecturas de los libros inspirados, los bíblicos, himnos, oraciones espontáneas, cena del Señor semanal. Pero ya con esa transformación, el latín reemplaza, por ejemplo, la lengua de los pueblos, porque las misas se empiezan a hacer en latín, el clero dirige absolutamente todo y la congregación simplemente se vuelve espectadora. La liturgia medieval dejó de ser la voz del pueblo para convertirse en una ceremonia clerical. El latín, que era incomprensible para la mayoría, creó una distancia harto larga entre cleros y laicos. Así que la fe llegó a expresarse más en ritos que en una verdadera comprensión de la fe. Segundo punto, la misa se convierte en un acto sacrificial. Aquí surge, llamado así, el germen de la doctrina católica posterior. Porque durante estos siglos se desarrolló la idea de que la misa era un sacrificio incruento ofrecido por el sacerdote a favor del pueblo. Se asentó la figura del altar, vean el altar, y se debilitó el sentido comunitario de la cena. ¡Wow! Ese es el punto donde más podemos decir que el catolicismo romano se aleja de la iglesia primitiva. Y la estética y el símbolo reemplazan la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Como el pueblo no entendía latín, esto es bien interesante, ¿qué hizo la iglesia? Desarrolló iconografía, arquitectura sacra, arte litúrgico, procesiones, música solemne, como la que escuchamos un poquito de fondo, estos cantos gregorianos, para enseñar sin palabras, dado a la ignorancia del pueblo en ese momento, ¿sí? El arte litúrgico medieval fue catequético, pero también creó la idea de lo sagrado como algo muy lejano, inaccesible al laico común. ¿Esto dónde lo podemos sacar? De los sacramentarios gregorianos, de los ordos romanos y de los himnarios latinos. Así que en ese momento, lo que hizo la iglesia fue cambiar la cena comunitaria del Señor por un sacrificio de altar. Y la liturgia en ese momento dejó de ser bíblica y se convirtió y se volvió en ceremonial y sacerdotal.
Cuando hablamos también de bíblica, ahí es basada en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ahí de pronto muchos se quieren basar en el Antiguo Pacto que ya no tiene validez, pues. Vamos con el culto a los santos y a María. De honrar a mártires a interceder por ellos. Así que en los primeros siglos, los cristianos honraban a sus mártires. Pero en el siglo VI en adelante, ¿en qué se transforma? En oraciones a los santos, en adoración de reliquias, en peregrinaciones a los lugares de las reliquias, en imágenes devocionales. Algo que no era propiamente lo que era la honra a los mártires. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen los amigos católicos? No, es que en la honra a los mártires vemos la veneración de los muertos. No es así. La veneración de los santos surgió del deseo de tener ejemplos cercanos, pero eso se desarrolló en prácticas que atribuían a los santos un poder intercesor casi divino. Segundo punto, la expansión del culto mariano. La figura de María empieza a crecer bastante, influenciada por elementos culturales y litúrgicos. Dice el doctor Justo González que el culto mariano medieval, se desarrolló más por devoción popular que por enseñanza doctrinal. O sea, porque esto es una doctrina que no encontramos claramente en la Biblia. La gente encontraba en María una figura de ternura, de madre, de protección, de amor, que contrastaba con la severidad que en ese momento estaba vendiendo de Dios y de los sacramentos. Hay una distorsión un poco bien interesante de la figura del amor de Dios. Porque María pasa a ser la madre del Señor, pasa de ser lo que se constituyó en el concilio de Éfeso, la madre del Señor, a ser intercesora universal, abogada, protectora, reina celestial y una serie de atribuciones que no se dieron en los primeros 3 siglos. Y finalmente reliquias y lugares sagrados y milagros. El comercio de reliquias se dispara. O sea, aquí hay un tema también utilitario, ¿no? Económico. Muchos monasterios competían por atraer a más peregrinos y esto finalmente degeneró el pueblo en ese momento y se volvió una charlatanería y superstición impresionante. ¿Por qué? Porque las reliquias se convirtieron en una economía espiritual. La gente viajaba a grandes distancias para ver fragmentos que del velo de María, de los huesos de tal mártir. Esto generó abusos que incluso los mismos líderes eclesiásticos ellos mismos lamentaron. Así que aquí podemos ver cómo el catolicismo en ese momento se aleja del cristianismo bíblico. La intercesión de santos y María en ese momento, que ya se estaba viendo, eso no existía en los primeros siglos. Todo esto es fruto del sincretismo cultural y la devoción popular. Vamos a la teología sacramentalista y el germen de la transubstanciación. Ahí no se había definido la transubstanciación. Eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. 1. La Eucaristía deja de ser una comida y se vuelve un objeto sagrado. En la iglesia primitiva era una mesa compartida entre todos, pero en la iglesia medieval eso se convierte en un rito misterioso dirigido por el sacerdote en un altar elevado donde finalmente el pan es adorado. La cena del Señor perdió su carácter comunitario y se transformó en un acto en el cual el sacerdote realizaba un acto sagrado mientras el pueblo observaba en silencio. La Eucaristía se volvió más objeto de contemplación que de participación, como si pasaba en los primeros siglos. Segundo punto, se desarrolla la doctrina de la presencia real física. Aunque la transubstanciación más adelante se iba a definir después de 1215, aquí nace la semilla de la transubstanciación. En los comentarios medievales se empezó a hablar del pan y del vino como si ya no fueran sustancias comunes después de la consagración. O sea, este lenguaje preparó el camino para la doctrina posterior a la transubstanciación. Y tercer punto, el sacerdote como mediador exclusivo de la gracia. Aquí surge el problema más grande y lo menciona el doctor Justo González de la Edad Media. El clero se convierte en el administrador de la salvación. La mediación de Cristo fue reemplazada en la práctica por la mediación
por la mediación sacramental del sacerdote. El clero era visto como portador exclusivo de la gracia. Esto deformaría y deformará más adelante la espiritualidad cristiana y será una de las causas justamente de la reforma, de volver al inicio. Así que podemos decir que ese exceso sacramental medieval no es propiamente bíblico. La transubstanciación no existió en los primeros 1000 años, como hoy se define. Sí había un tema de que se consideraba el cuerpo y la sangre del Señor, pero no como transubstanciación, porque se comía en comunidad la cena, no de esta manera de adoración. La idea del sacerdote como mediador contradice un poco lo que dice el libro de Hebreos sobre que el único mediador es Cristo. De la gracia. Es que confunden intercesión por mediador de la gracia. Así que este periodo podemos decir que no representa el cristianismo primitivo, sino que definitivamente es una deformación posterior. Y con eso terminamos. Vamos a las últimas 2-3 diapositivas, donde hablamos en la sección 6 de crisis y transición, de los siglos oscuros y el despertar carolingio. El declive moral y espiritual del clero. El peor periodo moral del papado y del clero medieval. Los siglos del octavo al décimo son conocidos, como yo les dije ahorita, la pornocracia. ¿Por qué? Porque Roma cayó bajo el control de las familias nobles, especialmente de la familia de Teofilacto, que a la larga colocaba papas como títeres, pues. El doctor Justo González nos dice, y es muy contundente en eso, dice: el papado del siglo X se hundió en una corrupción casi total. Familias nobles competían por el control de si la silla romana del papa debía ser de X o de Y. Y no faltaron casos de asesinatos, sobornos, concubinatos, incestos y prostitución ligada al clero. Algunos papas incluso duraban semanas. Otros eran depuestos violentamente, otros morían en fornicación. Segundo punto, el clero local cae en ignorancia y escándalos. No solo Roma como tal estaba corrupta, sino que en Europa muchos sacerdotes eran analfabetos, eran borrachos, eran concubinarios, o sea, vivían en concubinato, no vivían casados con una sola mujer, sino que vivían en concubinato. Cobraban impuestos, eran terratenientes corruptos. El conocimiento bíblico disminuyó drásticamente. La mayoría del clero parroquial era incapaz de leer el latín correctamente y muchos no comprendían las palabras que recitaban en la liturgia. Así que la fe cristiana se volvió un ritual sin contenido. Y tercer punto, la simonia y venta de oficios eclesiásticos. Esto es grave. ¿Por qué? Porque se extendió la costumbre ¿de qué? De comprar cargos, obispados, abades, abadías, parroquias enteras. El episcopado se convirtió en una especie de propiedad hereditaria. Algunas familias incluso compraban obispados para sus hijos. Y muchos cargos eclesiásticos se otorgaban por dinero y conveniencia política. O sea, esto destruyó la espiritualidad de la iglesia. Así que si decimos, si con base en esta parte de la historia decimos que hay una sucesión apostólica pura de una persona a otra, pues estos siglos demuestran lo contrario. Esto más afirma que la sucesión apostólica trata de preservar la enseñanza apostólica, no de que pase de persona a persona, porque aquí se acabó la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia institucional de Roma estuvo profundamente corrompida. La verdadera fe sobrevivió en monasterios y en los laicos, no en todo ese tema clerical que dañó tanto después. La desintegración cultural de Europa. Hambrunas, guerras y devastación generalizada. Europa era un mosaico de reinos pequeños en guerra constante. Las invasiones vikingas, magiares, las
sarracenas. Todos estos destruyeron monasterios, destruyeron aldeas, destruyeron ciudades. Como se ve un poquito en la serie de Vikings, cómo los vikingos llegan y destruyen un monasterio y cogen a uno de los monjes y se vuelve uno de los mejores amigos de Ragnar. Entonces, basado en la historia. La Europa del siglo IX y X vivió bajo constante amenaza. Los monasterios eran saqueados, los reinos cambiaban de manos de un momento a otro, el comercio desaparecía, el hambre era frecuente. Fue un tiempo de verdad en medio de fragmentación. Segundo punto, la pérdida del aprendizaje y la pérdida de la Biblia. ¿Por qué? Porque las escuelas casi que desaparecieron. El acceso a las escrituras era mínimo. Solo algunos monasterios aislados preservaban copias bíblicas. El conocimiento bíblico se redujo a unas cuantas islas en medio de unas cuantas islas de luz, en medio de un vasto océano de ignorancia. La fe de muchos era más una superstición que de verdad una convicción cristiana. O sea, se perdió ahí la verdadera convicción cristiana. O sea, esto es una de las razones por las cuales se creó a partir de ahí muchas prácticas supersticiosas. Y finalmente el cristianismo se ritualiza y se populariza. Entonces, sin escuela, sin educación, pues la fe del pueblo se volvió más visual y más ritual. Rituales como las procesiones, reliquias, amuletos, bendiciones mágicas, devoción a santos locales, eran las prácticas que se empezaron a dar, claramente no apostólicas. Así que la religión popular medieval en ese momento era una mezcla entre cristianismo y superstición. ¿Por qué? Porque las prácticas paganas se incorporaban a la devoción cristiana y las combinaban. Y muchos veían a los sacramentos como unos actos mágicos donde no importaba la fe y que esto los protegía contra el mal. Mera superstición. ¿De dónde podemos sacar esto? De las crónicas de los monasterios saqueados, de los documentos carolingios sobre la educación, de las actas de los sínodos quejándose de la superstición popular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese momento, en la iglesia fue absorbida por el paganismo rural. El renacimiento carolingio, un rayo de luz en la oscuridad. Carlomagno intenta restaurar la educación cristiana. Carlos el Grande, que le dicen Carlomagno, vio finalmente la ignorancia del clero y deseó reformar la iglesia desde arriba. Así que convocó a eruditos como Alcuinio de York. Es decir, el renacimiento carolingio fue un esfuerzo consciente por renovar el aprendizaje, corregir la liturgia y restaurar la disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Porque Carlomagno ordenó que cada monasterio tuviera una escuela y que los clérigos aprendieran a leer y a cantar correctamente. Así que podemos decir que este es el primer intento de reevangelizar Europa desde los tiempos de Gregorio Magno. Segundo punto, las escuelas monásticas y catedráticas vuelven a florecer. El renacimiento carolingio creó de nuevo centros de copia de libros, escuelas catedráticas, talleres, perdón, ahí con mi perrito que quiere hablar también, talleres de iluminación de manuscritos, uniformidad litúrgica y estudios bíblicos renovados. Las escuelas carolingias formaron una nueva generación de clérigos que ya podían leer, escribir correctamente y enseñar la fe con una mayor claridad y no con tanta superstición. O sea, podemos decir que sin este renacimiento, más adelante no va a existir figuras de renombre y reformadoras como Lutero, como Calvino, etc. Pero el renacimiento fracasa parcialmente. Aunque Carlomagno impuso e impulsó esa reforma, él muere en el 814. Ay, perdón con está que se habla el hombre, perdón. Está que se habla el hombre. Al final su imperio se fragmentó y bueno, la reforma se debilitó. El renacimiento carolingio finalmente no logró transformar de manera profunda la espiritualidad popular ni la moral del clero. Lo intentó, sí. Fue un faro que brilló intensamente por un momento, pero pues a la larga se apagó un poco. Pero pues deja unas semillas bien interesantes, porque estas semillas sirven para futuras reformas como el resurgimiento del estudio, los manuscritos preservados, la cultura latina restaurada, la conciencia y la necesidad moral del clérigo. Entonces, esto es bien interesante.
Y ya con eso termino. Ya con eso termino. Ya con eso termino. La renovación verdadera siempre vino de la escritura, no de tradición, no de poder romano. El renacimiento carolingio muestra que Europa finalmente prospera cuando vuelve a la Biblia. Cuando vuelve a la Biblia. Así es. Así es. Entonces, bueno, aquí terminamos el siglo VI al siglo IX. Fue bien interesante todo lo que vimos. Fueron bastantes siglos, mucha información, por supuesto, mucha información, pero es bien interesante y nos deja unas conclusiones históricas muy buenas. Ya en capítulos posteriores vamos a hablar mucho más profundo de ya lo que viene con la prerreforma, todo el tomismo y más adelante la reforma y todas las consecuencias de la reforma. Pero bueno, si les gustó hasta aquí lo que hablamos, por favor déjenme un comentario, pónganle like, compartan. Esto es con el fin de también crecer y aprender tanto en historia como en filosofía como en teología. Y repito, no puedo poner aquí absolutamente todas las cosas que pueden haber en la historia, pero sí puedo decir que hacemos el mayor esfuerzo por relatar de una manera muy detallada toda la historia del cristianismo. Bueno, no será sino hasta una próxima ocasión. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Yo soy Juan David Estrada Marín. Esto es Fe que Piensa y nos vemos en una próxima ocasión.